Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Bueno, estamos en la Semana Santa, en la Semana Mayor, y ya es muy sabido que aunque la gente la ha ido como acomodando a su ritmo, sobre todo por el hecho de que es de las escasas temporadas del año en que hay vacaciones colectivas, entonces la Semana Santa como que se ha ido transformando, pero el origen, y que de hecho se mantiene muy presente, tiene mucho que ver con la religiosidad, con la muerte de Cristo, con la resurrección de Cristo, y esto pues está muy arraigado, sobre todo en la cultura dominicana y en la cultura de los católicos a nivel global. Entonces, a propósito de la fecha, de las actividades y de esa mirada particular que se le puede dar a un tema tan serio como este, el señor Juan González Brito, él es el secretario general o secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Diáconos Permanentes, nos place con su visita en Más Cerca. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Anibelka, buenas noches a los caballeros. Pues Carlos del Pozo y Vicente Bengoa, estoy muy bien. Carlos respaldada. Y Vicente. Así mismo. Muy bien, pues yo encantado de estar aquí y de que un espacio como el de ustedes, pues saque tiempo para en esta fecha llevar un mensaje positivo y un mensaje de fe y de vivencia católica a todo su público. Oyente y televidente. Así es. ¿Cuál es el significado para usted y sobre todo esa visión religiosa de la vivencia y la experiencia de la Semana Santa o Semana Mayor? Fíjense, la Semana Santa viene a ser como el culmen, la parte fundamental y principal de todo lo que se llama el año litúrgico. O sea, así como la sociedad tiene un año calendario, que comienza en enero, termina en diciembre, se divide en 12 meses, pues la iglesia tiene su año, que le llamamos el año litúrgico. La liturgia lo que significa es la celebración de la iglesia, la celebración de la fe. Y entonces eso lo vamos celebrando durante todo ese periodo, principalmente en espacios semanales, porque el domingo, que el domingo viene de Dominus Dei, domingo del Día del Señor, el domingo es el día fundamental de la semana. Y durante todo el año, pues vamos celebrando nuestra fe de manera litúrgica. Pero, ¿qué pasa? Que en la Semana Santa, ya no se usa tanto el término Semana Mayor que se usó en el pasado, hoy día se usa más la Semana Santa, lo que trata de resumir toda la parte principal. ¿Cuál es la parte principal de la vida, misión de Cristo en la tierra? Fue su pasión, su muerte y su resurrección. Entonces la iglesia, para recordar eso, para refrescarlo, para hacerlo presente, pues entonces utiliza estos 7 días de la Semana Santa, que es una semana dentro del año que, repito, es la principal y resume todo. Hay países, escúchame Vicente, tomando ese mismo hilo de la conversación que está sosteniendo con nosotros, que ya han decidido cambiarle el apellido de Santa. Por ejemplo, ya no se llama Semana Santa en Uruguay, sino se llama Semana del Turismo. ¿Cómo ven desde la Iglesia Católica el hecho de que 2000 años después, en países como los nuestros, que la tradición era otra, hoy en día es una semana en donde la tomadera de alcohol, las festividades, tienen una presencia tan similar o mayor que como ocurre en Navidad? ¿Cómo ustedes visualizan eso? Y a eso le sumo, por ejemplo, Nicaragua, un hecho mucho más presente, sí, prohibió todo tipo de manifestación religiosa atribuible a la Semana Santa fuera de los templos. Pero ustedes saben que eso tiene otro trasfondo. No, hay un trasfondo político, pero también, ¿verdad?, dictatorial. Pero es muy interesante la pregunta. Y yo creo que eso lo que debe llevarnos a los católicos, principalmente a los practicantes y a los que tenemos un servicio dentro de la iglesia, entiéndase la jerarquía, nos debe llevar a reflexión, porque es que se ha ido dando un cambio de mentalidad en mucha gente. Y Anibelka lo decía en la introducción, también influye, y es inevitable, de que los días feriados
los días libres, las vacaciones colectivas, pues invitan a la gente a hacer otra cosa. Y los católicos somos una parte de la población, no somos la totalidad. Y hay muchos católicos que practican durante el año, pero estos días se lo cogen. Entonces, ¿qué es lo que yo, por ejemplo, en lo personal, cuando yo hablo sobre el tema con la feligresía con la que me reúno, les digo, y si usted no va a poder venir a la iglesia y no va a seguir el programa, porque la iglesia te presenta un programa durante estos 7 días, si tiene que por obligación ir a visitar familiares en el interior o por la facilidad de las vacaciones. Por la facilidad de las vacaciones, y fueron los días que tuvo que tomar, pues entonces trate donde quiera que usted esté de conectarse con Dios, entrar en sintonía con lo que la iglesia quiere enseñarnos y mostrarnos, reflexionar este día, y evite las distracciones y evite los excesos. Evitar los excesos, sobre todo, como sabemos, del exceso de comida y del exceso de bebida, del conducir borracho. Entonces, eso es lo que hay que recomendarle. Ahora, yo sí les digo a ustedes una cosa, que usted va a la mayoría de los templos católicos en un país como el nuestro, porque hay que decirlo, en un país como el nuestro, y la mayoría están abarrotados. Todos los días. Anoche, en mi parroquia, que había un retiro, había... ¿Cuál es su parroquia? Nuestra Señora de la Fe, en el ensanche La Fe, colinda con Arroyo Hondo, la zona se llama Arroyo Hondo. Anoche pusimos 600 sillas para un retiro y había gente de pie y había gente fuera del salón. Y esta mañana yo estaba en la parroquia San Antonio de Padua, de Gascue, y me contaron lo mismo. Tuvimos un retiro anoche abarrotado. Y el sábado nosotros tenemos una caminata, le llamamos la caminata del silencio, a las 5 de la mañana, y ojalá ustedes pudieran participar, porque eso es una fila de gente participando. En silencio la caminata. En silencio. En silencio la caminata. Me imagino que a Canibelca le gustaría ir a las 5 de la mañana. No, eso es un tema de organizarse. Además, en esos días uno tiene más espacio libre realmente. Claro. Puede organizarse mejor. Pero como usted señala, estos son fechas donde la iglesia tiene varias actividades Así dentro es. y hay varias procesiones. Sí. ¿Cuáles son las principales actividades y cuáles son los principales lugares donde se van a celebrar esto? Sí, fíjense, la Semana Santa podemos dividirla en dos. La conclusión de la Cuaresma. La Cuaresma comienza el miércoles de ceniza y termina el Jueves Santo en la mañana. Entonces termina el jueves, desde el domingo de Ramos hasta el Jueves Santo, todavía es Cuaresma, hoy es Cuaresma. Entonces, en esta primera parte, la principal procesión es la del Domingo de Ramos. La procesión de los ramos, muy conocida, porque con ella lo que celebramos es la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Unos días antes de ser asesinado en la cruz, pues Jesús llega a Jerusalén para participar de las Pascuas judías y es aclamado por la multitud. Y esa misma multitud, unos días después, está pidiendo que lo crucifiquen. Lo de Galilea. Exacto. Entonces, esa es la principal actividad de esa primera parte, como procesión, como signo público. Se hace por las calles, en muchos sitios, en la mayoría de las parroquias. Donde hay varias misas se puede hacer otra interna. Entonces, eso de esa primera parte. Luego, el Jueves Santo y el Viernes Santo hay unas actividades principales, pero como pública, así en la calle, pues el viernes se acostumbra a hacer el Vía Crucis, que también se hace durante los viernes de Cuaresma, pero el Viernes Santo en muchos lugares se hace un Vía Crucis viviente, donde se representa como una obra teatral la crucifixión del Señor, y entonces eso también conlleva mucho público y mucha vistosidad. Y después está la principal celebración del año, es la del llamado Sábado de Gloria, que es el sábado en la noche, la gran vigilia pascual. Yo quiero hacerle una pregunta y reconozco mi ignorancia teológica. Aprovecho que usted sí tiene mayor conocimiento y profundidad que yo.
Adelante. Jesucristo vino al mundo del hombre a cumplir una misión divina. Así es. ¿Podemos pensar lo mismo de Judas, de que él vino a cumplir con una misión? ¿Y usted considera que nosotros, los humanos que vemos la historia hacia atrás, debemos odiar a Judas por esa acción? Odiarlo nunca. O sea, el mensaje de Jesucristo nunca ha sido de odio, al contrario, de amor. Jesús amó a Judas como amó a Pedro, que lo negó también. Entonces, con el personaje de Judas, ustedes saben que hasta Juan Bosch escribió un libro. Sí, Judas Iscariote dice el Y hay El calumniado. Hay infinidad de tratados sobre Judas y es un personaje enigmático porque, ¿qué pasa? Que todo lo que ocurrió con Jesucristo estaba profetizado. ¿Usted me entiende? Entonces, si estaba profetizado, tiene cabida la reflexión suya de que, bueno, él estaba destinado a hacer eso. Un rol, ese era su rol en Él ese cumplió un rol. Ahora bien, ocurre que todos los humanos fallamos. Los 12 fallaron. Sí. Los 12 salieron corriendo y se escondieron, pero todos se regresaron. Pedro, que lo negó 3 veces, pidió perdón, fue perdonado y pasó a ser el líder de la iglesia católica, sí. Entonces todo está, mi opinión es que en relación con Dios, todo está en la actitud que tomemos. No hay pecador tan grande que no sea perdonado por Dios si se arrepiente de corazón y pide perdón. Bueno, entonces, en esta Semana Santa que se habla, que ha habido, que como usted señala, se ha visto la fe, que tenía que recordarse la fe y el sacrificio de Cristo y la muerte de Cristo. Sí. Sin embargo, ¿se puede realmente llegar a vivir así, a compartir así en esta semana? ¿Qué es lo que el dominicano, aparte de lo que no tendrían que irse tanto a beber en los balnearios, qué es lo que deberían hacer esta Semana Santa para recordar eso y conmemorar realmente la Semana Santa como debe ser? Exacto. A lo que se invita es a la reflexión, es a la revisión de vida, a mi relación con Dios, cómo yo la estoy viviendo. Y entonces se hace un alto, ¿verdad? Y entonces cada día te invita incluso a relacionarte con un personaje. El Jueves Santo es el día cuando Judas entrega a Jesús. Entonces yo puedo hacer una reflexión ese día de decir, cuando yo entrego a Jesús, cuando yo le soy infiel a Jesús en tal o cual actitudes o acciones de mi vida, o cuando yo niego a Jesús como lo hizo Pedro. Entonces, si el que está seriamente en un proceso de conversión, el cual comienza un día y no termina nunca, mientras usted está sobre la tierra, usted tiene posibilidad de mejorar. El que está en un proceso de reflexión, de conversión, pues puede en estos días, de una manera más profunda, reflexionar sobre su relación con Dios, sobre su vida de fe, y entonces tratar de ser un poco mejor, que cuando llegue la Pascua de Resurrección, que yo sea un poco mejor en mi relación con Dios, que siempre pasa a través de los hermanos. Aunque estamos en Semana Santa, indudablemente la posibilidad de esta conversación es difícil despedirle sin saber su reflexión a propósito de estos cambios en que estamos involucrados como ciudad, como sociedad. Tenemos la herramienta del teléfono inteligente, la herramienta de las redes sociales que multiplican las posibilidades de comunicarnos, pero que con eso viene la posibilidad de difundir el Evangelio y la posibilidad también de difundir una serie de prácticas que pueden considerarse como antivalores. Así es. ¿Cuál es el gran reto? ¿Cómo sobrevivir con tanto bombardeo y con visiones tan encontradas hoy día en la sociedad? Fíjense, siempre ha habido retos. Cada generación, en mi opinión, ha afrontado un reto para su vida de fe, para su relación con Dios y para su subsistencia incluso como sociedad. Esta es la nuestra.
la sociedad contemporánea que nos ha tocado vivir. Nosotros somos más o menos de la misma generación, aunque yo soy un poco mayor que ustedes, pero nosotros hemos vivido lo que se ha llamado no una época de cambio, sino un cambio de época, porque hace 20, 30 años atrás todo era muy diferente, la comunicación como se hace hoy día, los medios inteligentes de que disponemos, el aerópago famoso de San Pablo era otro, hace 20 años, tampoco como eso, y hoy día es tan diferente. Hace un rato, yo creo que ya estaba aquí me llegó un video, un pequeño video del Papa, y el que le estaba entrevistando le pregunta que cómo es su día, y él se pone a hablar de eso, y le preguntan que si él usa celular, y dijo que no, que él una vez le regalaron un celular cuando eran grandes, y que él dijo que para qué iba a usar eso, hizo una llamada y lo devolvió, y le preguntaron, ¿y usted no ve Twitter, Instagram? Dice, no, nunca, ahora yo sí estoy informado de todo. O sea que estamos viviendo una época en la cual uno se puede usar para bien como se puede usar para mal, como tú decías, Anibelka. Todo está en la actitud y la posición. Son herramientas. ¿Y qué pasa? Que nosotros, la gente de bien, como son ustedes y como soy yo, lo que tenemos que usarla para bien. Tener nuestra presencia en las redes, tener nuestra presencia positiva, llevar un mensaje, difundir valores para contrarrestar a los que difunden los antivalores, porque cuando comenzó la televisión fue lo mismo y así. Hay una caja en casa donde se ve la gente desde afuera. En ese cambio de época que usted precisamente menciona, estamos viendo que es más importante la presentación que el contenido del ser humano. ¿Cómo fortalecer ese espíritu de cara a que ese embate, esa competencia de que hoy en día es más importante el tener que el ser? Y hay que conseguir acomodar lugar, porque eso es lo primordial. ¿Cómo lograr alimentar ese espíritu para que no se pierda en ese trayecto? Bueno, eso es una pregunta difícil y de la cual habría que profundizar y entrar en muchísimos detalles. Pero la verdad es que todo el mensaje cristiano, si usted analiza los evangelios, si usted analiza la persona, la vida de Jesús, pues fue darle primordial atención al ser antes que al tener, al vivir, al testimoniar antes que aparentar. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de sus seguidores no cumplimos a cabalidad lo que aprendimos del maestro y decimos tener una relación personal con Dios, pero nos cuesta entrar en sintonía y testimoniar públicamente eso que debiéramos testimoniar. Entonces, nosotros somos los que tenemos que tratar de ser mejores y imitar más a Jesucristo. Bueno, ¿y qué mensaje usted le daría en esta Semana Santa a la familia dominicana y a todos los que nos están escuchando en estos momentos? Sobre todo, que saquen tiempo para Dios, que saquen tiempo para cultivar su vida espiritual, su relación con Dios, desde el ambiente donde se encuentre. Si usted acostumbra a ir siempre a la iglesia, pues la iglesia va a ser su lugar de refugio. Pero si usted lo que acostumbra es descansar, dormir un poquito más, quedarse en la casa, todavía siguen dando las series cristianas, la pasión y todo ese tipo de cosas que también alimenta la fe de la gente. O sea que lo importante es que este tiempo no sea solo vacaciones para el disfrute mundano, sino que también, sobre todo, sea para alimentar eso que decíamos, alimentar el alma. ¿Ha valorado usted en algún momento o ha pensado, yo sé que no dependería de usted, que quizás si le quitamos la parte festiva, o la parte no laborable, al Viernes Santo básicamente, que es el único día no laborable, y qué sé yo, al jueves, quizás la gente se quede más en su espacio, en su zona, y pueda tener una expresión de creencia y de fe en estos días un poco más tranquila que esa gran movilización que se produce. Bueno, el problema es que para tú poder practicar lo que está mandado por la fe y por tu práctica religiosa en esos días, no puedes estar trabajando. Entonces, por eso es que el domingo es el día no laborable por excelencia, es para dedicarlo al Señor.
Entonces, si trabajamos el domingo, si trabajamos el Viernes Santo, si trabajamos los días que se supone que debemos practicar la calendario y toda la ruta crítica, ¿verdad? Mucha gente moriría de agonía. Recuérdenos, por favor, si se quiere, las actividades más significativas a propósito de la Semana Santa, que yo sé que no solo se van a efectuar en la capital, sino prácticamente donde quiera que haya una iglesia. Exacto, fíjese. Estamos hoy en Martes Santo, lunes, martes y miércoles. La mayoría de las parroquias y otros centros religiosos pues organizan retiros y actividades de preparación al Triduo Pascual, que es la parte central, que comienza con las vísperas del jueves. Entonces, la parte fundamental que la gente invitamos a asistir, el jueves en la noche en todas las parroquias hay la misa de la Cena del Señor y del lavatorio de los pies. Eso en todas las parroquias, generalmente se pone 7, 7:30, 8 de la noche. El jueves por la noche. También el jueves en la mañana, o en cada catedral de la República Dominicana, se celebra la llamada misa crismal, que es una misa especial que preside el obispo del lugar y donde se bendicen los santos óleos. Por eso crismal, porque el principal óleo es el santo crisma. Entonces eso es en la mañana, pero es una misa más limitada para ordenados y para representación, porque es en la catedral. Pero le decía, del jueves la misa del lavatorio de los pies, el viernes entonces por la mañana siempre hay Vía Crucis y en la tarde no es una misa. El Viernes Santo es el único día que no se celebra la misa como tal, sino se hace una celebración de la pasión del Señor, generalmente alrededor de las 3 de la tarde. Y de ahí nos quedamos en adoración, y hay actividades como la Caminata del Silencio que tiene mi parroquia y otras parroquias el sábado en la mañana, y después el sábado en la noche la gran vigilia pascual, que es la celebración más importante del año. Gracias, muchísimas gracias, Juan González Brito, quien es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Diáconos Permanentes de la Iglesia Católica. Después tenemos que hablar de eso. ¿O hay diáconos que no son permanentes? Sí, hay diáconos que no son permanentes. Usted ve. Los sacerdotes o presbíteros, antes de ser ordenados presbíteros, pasan por el diaconado. Ok. Entonces son coyunturales. Exacto, van en proceso hacia el diaconado, pero a los hombres casados podemos recibir el diaconado de manera permanente. Ok. Gracias, señor González, y que todo siga fluyendo en bien, ¿verdad? Y en comunión a propósito de la Semana Santa. Y siempre, porque las buenas prácticas tienen que estar siempre en nuestras vidas. Gracias a ustedes por la oportunidad. Seguimos más cerca. A nivel Carrosario, más cerca.